El título de la película me parece muy acertado porque no se trata del hijo de otro, sino del hijo del otro, es decir, de la persona más antagónica a mí, de la persona que es incluso mi enemigo. Avec une majuscule, à Voilà, l'autre. con mayúscula. Con Et mayúscula, c'est sí. vrai que c'est un Es titre cierto que es vraiment un título qui pour moi a du que sens. para mí tiene Il a mucho souvent été sentido. traduit, parce que Siempre ce film a une a jolie menudo vie à ha sido l'étranger, traducido, porque la película ha par un ido mucho autre al titre qui est The extranjero, Other Son, que l'autre es, fils. que es Other Son, que es el otro hijo. Et je préfère le Y yo fils de prefiero l'autre parce que, el comme hijo vous me del l'avez otro, porque suggéré como dans la tú has question, dicho en tu ça pregunta, inclut eso incluye l'idée de la l'altérité idea de et la justement toute cette alteridad, partie toda esa vers parte laquelle mes hacia héros vont la devoir que avancer sur leur route. tendría que acercarme en mi recorrido necesario. En la película me ha parecido extraordinario que se haya acercado al guión sin caer en los tópicos, sin caer en las historias siempre de buenos y malos, sino que es una historia humana y como historia humana todo el mundo tiene luces y sombras. Ah, je vous remercie beaucoup. Ça me Te lo touche. agradezco mucho Ça me y touche me parce conmueve que que me c'était digas tellement eso, ce que j'avais porque envie de faire. realmente era lo que yo quería hacer. Justement, Es il y decir, avait des questions qui s'étaient había posées dans le preguntas que se scénario, planteaban, s'il y que avait si el un guión, bombe, que je n'en había, voulais que hay pas. bombas, que si no hay De la bombas. Yo même no quería façon, para nada je eso. voulais que la De la seule misma manera violence que solo quería que soit non la pas violencia fuese montrée de façon solo factuelle, no mais exprimée enseñarlo et de manera ressentie factual, sino par les personnages. expresarse Et y je disais tout à l'heure que resentido mes por los personnages étaient personajes. comme des Mis instruments de personajes musique eran como qui allaient instrumentos de jouer une música certaine que partition. iban a Et tocar tantôt à una travers partitura y todo a Bilal, través de qui est un personnage solo Bilal, el de jeune personaje palestinien del joven révolté palestino par ce qu'il muy appelle revulsivo, l'oppression muy israélienne. que se siente On oprimido, ressent sa douleur, on se ressent son vécu. siente su Et dolor, à se siente lo que ha travers ses padecido, propres yeux, pero son a propre través de ressenti. sus ojos y de sus De sentimientos, la même nunca por façon, actos. à travers De la misma le manera, ressenti, a le través vécu de lo du que ha père vivido el israélien, padre israelí, on ressent y toute la llegamos a détresse de sentir cet homme à todo, protéger et à défendre todo lo que este l'intégrité hombre de que ce ha si petit pays qu'est Israël, defendido menacé la depuis integridad la de nuit ese des temps. país Donc je trouvais beaucoup plus amenazado intéressant desde siempre. Entonces me parecía mucho dans le más respect interesante, le plus total dentro del des respeto más deux absoluto intégrités que de sont dos Israël et la integridades que Palestine, son Israel y Palestina, sans chercher à prendre sin parti. buscar para nada Parce que mon seul tomar parti à partida, moi, c'est celui de porque l'humain. mi única partida es Je lo trouvais humano. intéressant, Me effectivement, parecía d'être interesante davantage sur entonces l'émotion que sur le centrarme factuel. más en las emociones que en lo factual. La película tiene un mensaje que me parece muy interesante y es que al final somos lo que estamos condicionados por nuestro entorno y no está en nuestro ADN lo que al final nos vamos a convertir. Oui, vous savez, il y a un philosophe français Sí, qui m'a hay un beaucoup filósofo intéressé, francés que qui me ha est un interesado philosophe du mucho, siècle des Lumières, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, Rousseau, qui disait que decía au XVIIIe siècle, ya en el siglo l'homme est XVIII, bon par el hombre nature, es la bueno por société naturaleza, le corrompt. por naturaleza es la sociedad la que le corrompe. J'ai assez tendance à penser qu'il a Yo raison. tiendo a pensar que tenía razón. Et effectivement, Y efectivamente, tout ce qui nous entoure todo lo que nos va à rodea un moment donné en un nous momento pervertir. dado va a pervertirnos. Épouser des thèses de Vamos façon a très naturelle, abrazar parce que ce sont les thèses temas de y nos parents, tesis par exemple. naturales, porque son las tesis de Ou au nuestros contraire, padres. on O va al se revés, révolter vamos contre a elles uniquement rebelarnos parce que ce sont contra les ellos thèses de nos porque parents. precisamente son las tesis de nuestros Où est la padres. vérité de ¿Dónde está la l'individu? veridad del Elle est individuo? dans Está la en déconstruction de la tout pour deconstrucción repartir à de zéro. todo Et para se volver a trouver soi-même partir en desde fonction de cero sa propre y encontrarse a sí vérité. mismo en Et función de su propia je verdad. crois que c'est vraiment Y yo un creo chemin de vie, c'est un que es parcours. un camino, Et c'est ce un qui recorrido rend l'être humain que passionnant. hace que el ser humano sea Être tan capable de apasionante, faire es ce decir, travail-là, llegar a ser justement. capaz de hacer ese recorrido. Nos quedamos con ganas de más porque vemos las reacciones que tienen los dos ámbitos familiares, los dos núcleos familiares, pero nos quedamos con ganas de más de saber cómo va a reaccionar todo el entorno. On va tout Bueno, petit peu plus loin, par exemple. Vamos un poquito más lejos, por ejemplo, En fait, je traite bueno, ce qu'on peut appeler le premier cercle y des gens. trato el Donc, primer par círculo. exemple, pour Es Joseph, decir, para le Joseph, rabbin fait el partie rabino de ce premier cercle, parce que forma il est parte de su croyant, primer círculo, il porque est es pratiquant, creyente, et es c'est un élève practicante assidu. y es un buen Donc, alumno peut-être le aplicado, meilleur élève entonces igual el mejor alumno de la sinagoga. Pero, y cuando descubre que no es judío, du jour au lendemain, lui qui était del le meilleur día élève, para otro, de il n'est pasar a plus ser el rien. mejor alumno y
se considera que no es nada. Y la conversación que tiene con su rabino sobre qué es la fe, qué es el judaísmo, le permite posicionarse cara a la respuesta que le da el rabino. Entonces, también están los amigos, pero no salgo del primer círculo porque realmente quiero acercarme en lo más cercano posible a mis personajes para estar cerca de sus emociones y no diluirlos. Precisamente la película es una película de personajes y supongo que ha trabajado muy de cerca con cada uno de ellos porque todos tienen una evolución muy clara que nos va llevando por el hilo conductor de la película. Trabajé mucho el guión, que se siguió escribiéndose incluso durante el rodaje, porque me alimenté mucho de lo que vivía y sentía ahí in situ. Me abrían las puertas por todas partes, hablaba con israelíes, con palestinos, con álbumes de fotos, con mis actores, mis técnicos, me decían, eso es posible, eso no. Y yo escuchaba todo, entonces me definía como una especie de esponja. Muy a menudo, por ejemplo, en mi habitación del hotel volví a trabajar eso que íbamos a rodar el día siguiente. Entonces terminé construyendo algo poco a poco. Me acuerdo de una secuencia que no estaba en el guión original. El regreso a Yassin llega al aeropuerto Ben Gurion y su familia va a buscarle y habíamos buscado los lugares, estábamos en la fase de final de la preparación de la película. Teníamos autorizaciones, permisos y entonces algunos miembros de mi equipo, de palestinos, entre ellos la madre palestina, me dicen, Lerán, no, esto no va a pasar así, no debíamos recordarlo así. Y yo digo, entonces, ¿cómo? A partir del momento en que la familia no va a dejarle pasar, no tienen derecho a aterrizar en Ben Gurion y los padres no pueden venir a buscarle ahí, al hijo. Entonces digo, entonces, ¿cómo surge esto? Cuando se revuelve, tienen que pasar por Jordania. De Jordania, un autobús para volver a su casa. Entonces, en el último momento, tuve que renunciar al aeropuerto, a todo eso, que tenía los permisos hechos, y escribir a todo el mundo la secuencia que vemos en el checkpoint, en el puesto de control, donde le vemos en taxi, porque, bueno, realmente debo mucho a la gente que me dio hacer esta película in situ, y que eran todos que querían que esa película existiera, porque me han ayudado a decir las menos tonterías posibles. Y entonces, eso vemos ese interés y ese desarrollo de los personajes. Lo bonito de la película es el tono esperanzador que nos transmite. Ouverte a la fin. Sí, es el mensaje de la película. Es una invitación a abrirse al otro. Yo estoy convencida de que cerrarse ante los demás por las diferencias de raza, de religión, sexual, es un empobrecimiento extraordinario, considerable. Entonces, se queda uno en su casa, en su calle, entonces poco a poco el hombre es grande, pero el hombre se va envejeciendo y va a terminar como una ratita. No. Lo que se entiende como el entendimiento, esta facultad que se nos ha dado a los seres humanos, es para tener la curiosidad ante la diferencia. Nada es más apasionante que la gente que no piense y que no viva como nosotros. Y a través de esos intercambios nos tenemos que alimentar para encontrar nuestras propias voces y nuestros propios caminos. Yo creo en eso. Espero que la película funcione muy bien en España, porque es una película que lo merece y que transmite ese mensaje esperanzador para ver si problemas grandes los hacemos más pequeños. Lo espero también y
es la primera vez que tengo una película que se estrena en España. Entonces es una manera de ir hacia la cultura española, a conocer a los españoles, y para mí es una alegría.